finalmente ves pues las bendiciones de Dios. Yo he pasado por muchas dificultades, igual que vosotros, cada uno las que el Señor ha querido que tuviéramos. Pero al final me acordaba de ese lema, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo, porque Él es incapaz de hacer algo injusto o algo que no sea al final para nuestro bien. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y hoy es el último mensaje de esta serie que hemos estado haciendo, una iglesia que adora. Y hemos estado considerando la adoración como el llamado supremo que tiene la iglesia, que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y hemos estado considerando qué es la adoración, cuáles son sus ingredientes. Y finalmente hoy quisiera que al leer este capítulo de Efesios pensásemos en algunas buenas razones por las cuales venir aquí, por las cuales reunirnos para adorar a Dios. Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y luego dice el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y finalmente dice en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo que nos marcábamos a la hora de empezar esta serie de mensajes, que forma parte de la visión que tenemos como Iglesia, es que nosotros le pidamos a Dios que nos haga ser adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, que le conozcamos como Él es. Y hemos estado considerando que la adoración es la vocación de la Iglesia, es nuestro llamado, es aquello por lo cual Dios nos ha redimido, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y por lo tanto, no hay nada más grande que la Iglesia pueda hacer. No hay llamado más alto, no hay privilegio mayor que el que la Iglesia tiene. Porque los ángeles que adoran a Dios, ellos no conocen el perdón de los pecados. Ellos no sienten el Espíritu Santo regenerándoles, transformándoles, renovándoles. Ellos no han podido experimentar la aplicación de la sangre de Cristo limpiándoles de toda maldad en sus almas. Ellos no saben lo que es
la alabanza por la redención. No pueden comprender por experiencia, quizá por conocimiento sí, pero no por experiencia, lo que es la cruz del Calvario. Y por lo tanto nuestra adoración, hermanos, es totalmente distinta a la que los ángeles del cielo, que no pecaron, pueden hacer. Por eso es tan agradable a Dios, y por eso no hay nada tan hermoso como adorar a Dios, no hay nada tan grande. Y es por eso que hemos empezado por aquí, por la adoración. Porque si tú empiezas a entender y empezamos a comprender para qué te ha llamado Dios, para qué estás tú en este mundo, si empiezas a comprender que Él te hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, entonces toda tu vida toma una dimensión diferente. Empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Hemos hablado de bendiciones que nos vienen en el culto, pero quisiéramos hoy también hablar de algunas de las cosas asombrosas que ocurren cuando nos reunimos para adorar a Dios. A nosotros nos parece que no estamos haciendo nada. Es la hora de ir al culto. ¿Qué va a pasar? Bueno, cantaremos, ofrendaremos, escucharemos una predicación más o menos buena, más o menos larga, conversaremos con nuestros hermanos, nos tomaremos un refresco. Eso es lo que va a suceder en el culto. En cierto modo es así. Pero tenemos que ir un poco más profundo. Tenemos que ir un poco más a lo que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de lo que sucede en el culto cristiano. En lo que realmente está pasando ahora. Ahora están pasando cosas en este instante. Quizá tú y yo no somos conscientes de ello. Ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, pero no somos conscientes de ello. Quizá el 99% de las veces o el 90% de las veces, cuando venimos a congregarnos, nos parece que no está pasando nada. Nos parece que simplemente vamos a recibir algo de Dios y vamos a entregar algo a Dios. Nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro amor. Pero la palabra de Dios dice que suceden cosas. Cosas increíbles. Cosas que tienen trascendencia para la eternidad. Cosas que, al meditar en ellas, a mí por lo menos me sobrecogen. Porque me parece increíble. Y al revelarnos la palabra de Dios, ¿qué cosas suceden en el culto? Y al entender esto y a empaparte de eso, entonces tú, cuando entres por esa puerta, entonces tú y yo, cuando entremos aquí para adorar a Dios, entonces entenderemos y veremos que hay algo, hay alguien, que lo que yo estoy haciendo es algo sumamente importante, sumamente maravilloso, sumamente trascendente. Y eso lo descubrimos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a hablar de estas cosas. Lo primero que tenemos que considerar es que el culto es una proclamación del señorío de Cristo. El culto es una proclamación del señorío de Cristo. ¿Qué día empezaron a reunirse los cristianos para adorar a Dios? ¿Qué día fue? ¿Fue el sábado, como los judíos? ¿O cuál día? El primer día de la semana. La palabra domingo significa día del Señor. Y ellos se reunían el primer día de la semana, ¿por qué? Para no coincidir con los judíos, para que le dejaran el templo a ellos. ¿Por qué se reunían el primer día de la semana? ¿Qué fue lo que pasó el primer día de la semana? ¿Te acuerdas? ¿Lo sabes? La resurrección. Fue el primer día de la semana cuando nuestro Salvador demostró que era el Señor de la vida, el Señor de la muerte, que tenía toda autoridad y toda potestad. Y por eso, el primer día de la semana, cuando aquellas mujeres fueron a embalsamar o terminar de embalsamar el cuerpo o el cadáver de nuestro Salvador, se dieron cuenta de que estaban buscando entre los muertos al que vive. Se dieron cuenta de que ellos estaban ahí
para buscar a alguien que no podía ser retenido por la muerte. Y fue también el primer día de la semana cuando los cristianos estaban reunidos, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, eso dice en el Evangelio de Juan, que Cristo apareció a ellos otra vez resucitado y les dijo: paz a vosotros. Un primer día de la semana. Por cierto, que Tomás no estaba despistado con la cara en un taller, no sé qué estaría haciendo por ahí. No estaba allí, le dijeron: mira Tomás, hemos visto a Cristo. No, si yo no meto las manos, si yo no toco su costado, que yo lo vi que uno traspasaron, no voy a creer. Pero fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana se reunía siempre la iglesia cristiana. Lo han hecho así porque estamos de celebración. Celebramos que el cementerio no es el fin. Celebramos que Cristo venció la tumba, al pecado, a Satanás. Y Él es nuestro Señor. Por eso, el culto dominical es la proclamación del señorío de Cristo. Los cristianos antiguos decían: Christos Kyrios, que quiere decir Cristo es el Señor. Y los romanos decían: Caesar Kyrios, el César es el Señor. Y los cristianos decían: no, Christos Kyrios. Y los romanos decían: a los leones. Todo por decir una palabra: Christos Kyrios. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Señor. Y por eso ellos estaban participando de esa celebración de la victoria de Jesús. Y cada primer día de la semana nosotros decimos que Cristo es el Señor, que Él venció a la muerte, que nosotros estamos aquí porque es verdad que la tumba está vacía. Estamos aquí porque, al igual que la tumba está vacía, también está vacía nuestra cuenta de pecados. Han sido todos borrados. Pero ahora viene lo más asombroso. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Tienes ahí la Biblia? Tú sabes que existe la Biblia, ¿no? Vale, Efesios 3, 10. Esto sí que es por lo menos chocante, ¿no? Mira. Para que la multiforme, está hablando de declarar el misterio de Cristo, la salvación, que incluye a judíos y a no judíos, todos bajo la cruz, todos bajo la reconciliación, todos bajo la sangre de Jesús, ¿verdad? Y luego dice el versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades celestiales. ¿Qué es esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades espirituales. Lo vamos a explicar de la manera más sencilla que nosotros podamos entender. Existe, aparte del reino humano donde estamos ahora nosotros, de nuestro propio reino humano, existe un reino espiritual que la Biblia llama que hay principados, poderes y potestades espirituales que están por encima de nosotros, que no se ven porque son espirituales, que son ángeles, que son seres celestiales, seres espirituales que hay. Uno de esos seres espirituales son seres creados por Dios, todos son creados por Dios, pero unos cayeron en el pecado y otros permanecieron fieles. Y esos seres espirituales que luchan contra nosotros, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay unas regiones celestes, hay una parte de la realidad que es espiritual. Y esa parte espiritual está ahí, habitan los ángeles caídos y habitan los ángeles buenos o los ángeles que permanecen en el Señor, los ángeles que están en nuestro servicio. Eso dice el apóstol en Hebreos, que están para servirnos.
No hay mucho sobre eso en la Biblia, porque la Biblia nos habla de Dios. Los ángeles son solamente sirvientes que aparecen alguna vez que otra, para dar testimonio de la resurrección, para decir que Jesús ha nacido, para cosas así especiales, pero el protagonista de la Biblia es Cristo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Sabes lo que está pasando? Que a través de la Iglesia se demuestra, se revela a esos individuos, a esos seres, se les revela la gracia, la sabiduría y la gloria de Cristo. A ver, rebobina un poco, que esto no lo entendemos. A ver, vamos a echar un vistazo a Pablo. A ver, Pablo, explícate, ¿qué nos quiere decir? Que me estoy entrando miedo con esto. No, relaja. La multiforme sabiduría. La sabiduría de Dios tiene muchas formas. Es tan maravillosa que tiene muchos ámbitos distintos. No la puedes coger, no la puedes abarcar, no la puedes entender. Pero que los gentiles y los judíos formamos parte del mismo pueblo, que Dios nos ha redimido, que Cristo es nuestro Señor, que estamos bajo su dominio, bajo su reino. Eso está dando testimonio a esos seres de que realmente Dios es grande. Es decir, que nosotros somos objeto de la revelación, que Dios está revelando su gloria a esos seres que no podemos ver, y lo hace a través de la Iglesia. ¿Qué te parece? Que Dios nos utiliza a nosotros, que no somos nada, que utiliza a esta humilde iglesia de Tomelloso aquí en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero olvidarme, que usa nuestra reunión aquí, nuestro culto aquí, nuestra comunión aquí, que usa a la iglesia de Tomelloso, nosotros, aquí ahora, junto con todos los que invocan el nombre de Cristo, para decir Dios a esos ángeles, esos caídos, y a los no caídos, a decir: ¡mira mi gloria! La gloria mía son esos que hay ahí en Tomelloso. Ellos son mi gloria. Ellos son mi sabiduría. Ellos son mi poder. Ellos son mi agrado. Ellos son mi deleite. Y vosotros, todos los que existís, todos los seres que existen, cualesquiera que sean, tenéis que ver la gloria mía. Tenéis que ver lo que yo he hecho, porque esos hombres que hay allí, esos hombres y mujeres y niños que hay allí, esas personas que no son nada, que no significan nada para los demás, están mostrando mi poder, mi corazón, mi gracia, mi sabiduría sobre toda cosa creada. Amén. Sobre todo ser existente. ¿Te puedes creer eso? ¿Te puedes creer que los ángeles de Dios nos miran y nos envidian? Nos miran y se asombran y dicen: ¡qué grande es Dios! ¿Te puedes creer también que el diablo, que viene cada domingo, también viene y se llena de celos y de odio? Porque ve que aquí amamos a Cristo, aquí obedecemos a Cristo, aquí, aunque tengamos muchos defectos, seguimos con Él y manifestamos su gloria. Y el diablo no puede ver eso. Al diablo le repugna eso. El diablo quisiera que nosotros estuviésemos haciendo otras muchas cosas, que no estuviésemos aquí ahora. Porque Él está revelando su gloria a través de nosotros, a los principados y las potestades. Él está mostrando su honor y su amor y su poder y su gracia y su misericordia y su perdón y su santidad y su justicia. Toda la gloria de Dios, todo lo que Dios es, lo está revelando ahora mismo a esos principados y potestades que no vemos. Eso lo está haciendo a través de nosotros, porque Él quiere contentamiento en su pueblo. Nosotros somos su gloria, nosotros somos sus hijos, somos lo mejor que Dios tiene, porque ha querido que fuésemos lo mejor que Dios tiene. Amén. No son sus ángeles, no son sus arcángeles, no son aquellos que están diciendo santos a los santos, sino que eres tú eres la gloria de Dios. Amén. Si eso no te da un motivo para adorar a Dios, no sé qué te va a dar, porque no lo sé. A ver cómo sigo. Mira,
En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso ocurrirá cuando Él vuelva. Eso ocurrirá cuando su reino sea por fin, finalmente completado. Pero mientras, nosotros aquí le decimos a Dios: tú eres el Señor, tú eres el Rey, y toda autoridad espiritual está bajo tu señorío. Todo gobierno, todo poder espiritual que está por encima de nosotros, por encima de lo que estamos haciendo ahora, todo eso está bajo el poder de Cristo, y están maravillados, están asombrados, están celosos y están rabiosos cuando son los malignos por ver la gloria de Dios aquí. El diablo envidia a Dios y le odia porque Él no tiene nada. Él no tiene corazones que le amen. Él no tiene mentes que se rindan a Él. Él no tiene amor que recibir porque Él no es nada. Y cuando Él ve que aquí le adoramos, que le servimos, que aquí Dios es glorificado, que le decimos al Señor: tómame como ofrenda de amor, como sacrificio, entonces los principados y las potestades reciben esa revelación, reciben ese mensaje claro de que no hay nada en lo cual se deleite más Dios que nosotros mismos, que somos su especial tesoro, que no hay nada que Dios quiera más que nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Creo que no, creo que no nos damos cuenta de esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Hay una palabra ahí muy interesante que nosotros no usamos mucho porque no estamos en la cultura de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Pero que vale la pena mencionar. Dice: todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Primera de Juan 4, 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. A ver, ¿cuándo confesaste tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Puede ser hace 20 años, puede ser hace 20 días, cuando tú creíste en Él, ¿no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión, por lo cual tú y yo somos salvos, así que cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador, entonces somos salvos. Vale, muy bien. Hasta ahí bien, ya somos salvos. ¿Y después qué? Después tenemos que seguir confesándole. Primera de Juan 4, 15 dice que aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Sucede lo siguiente. Cuando nosotros venimos aquí para cantar alabanzas, nuestros hermanos tocan, y cantamos sus cánticos, estamos confesando con nuestra boca que somos de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Estamos diciendo con nuestros labios lo que debe salir de nuestro corazón también, que le pertenecemos al Señor, que somos de Él. Y cuando nosotros estamos haciendo esa confesión por nuestra boca, esa palabra que dirigimos a Dios, esa palabra testifica de que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y por eso es tan importante confesar públicamente a Cristo. Por eso venimos aquí para reunirnos. No solamente cantamos cánticos en nuestra casa, no solamente tenemos un culto por internet o por la tele, sino que venimos aquí a confesar todos juntos que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Y eso es parte de lo que es el culto, la confesión pública de fe. Confesar ante todos que Él es nuestro Señor. Y no solamente ante aquellos que hayan podido venir de visita a la iglesia, sino ante aquellos que nos observan. Porque existen otros seres
que nos observan, que quieren esa revelación de Dios o que la odian, pero que están. Los principados, los potestades, las autoridades de los cielos espirituales están ahí. Y el culto es mostrar a ellos quién es Dios. Algo más. No creo que pueda terminar hoy lo que quería decir, así que quizá haga falta algo más, pero tenemos que decir algo más. El culto, su objetivo es revelar la gloria de Dios, que la gloria de Dios se revela a nosotros, pero también en el culto buscamos edificarnos como hermanos. Edificarnos porque todo debe ser hecho para edificación. Cuando nosotros nos reunimos aquí, mutuamente nos animamos en la fe. Y ahí podemos ver a un hermano que lo está pasando mal, pero está en el culto. A un hermano que tiene dudas, pero viene al culto. Está con nosotros. A un hermano que está triste, pero está en el culto. Y a alguien que paga un alto precio por venir al culto. Hay casos en los que una señora venga al culto a adorar a Dios significa que su marido le va a dar una paliza. Los hay. Yo los he conocido. Que se arriesgaba a que tener muchos problemas con su familia, pero estaba ahí. Cuando yo era predicador de mi iglesia hace muchos años, empecé con 14 años, mi pastor me enviaba a predicar a un pueblo donde estaba empezándose una iglesia. Y allí había unas señoras creyentes que cada vez que venían al culto había muchos problemas en su casa con sus maridos incrédulos, pero siempre estaban allí. Y yo cuando llegaba allí con mi vespino y mi Biblia, iba allí a predicar en un garaje, veía a aquellas hermanas y decía: Señor, qué ejemplo me dan a mí estas hermanas. Y pensar que se van a ganar una buena bronca solo por venir aquí a escuchar tu palabra, a adorarte a ti. Tenemos que edificarnos porque es que somos hermanos. Somos hermanos en la fe, pero no somos primos. Había un creyente que tenía una carnicería. Y alguien que iba a la iglesia fue a la carnicería, hizo un pedido de carne para llevar para su casa, y va y le dice: bueno, hermano, yo hoy no te puedo pagar. Dice: ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes pagar? No te puedo pagar, pero mira, es que aquí no podemos fiar a nadie. Esto es un negocio, no podemos fiar. Pero hermano, somos hermanos en la fe. Y el carnicero le dice: sí, pero no somos hermanos de la carne. El hecho de que seamos hermanos no significa que tengamos que abusar de uno del otro. Tenemos que edificarnos en la fe, ayudarnos mutuamente, pero no abusar de nuestra posición. El hecho de que nosotros hagamos las cosas para edificación forma parte de lo que es el culto. Hablamos entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, alabamos a Dios, y sucede también lo asombroso, que todos los mandamientos de saludaos unos a otros, hospedaos unos a otros, llevad las cargas unos a otros, velad unos por otros, exhortaos unos a otros, orad unos por otros, amonestaos unos a otros, edificaos unos a otros, todos esos mandamientos se cumplen de una manera o de otra cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Pero también en el culto suceden cosas increíbles, como que Dios descubre lo que hay en nuestros corazones. Eso sí que es peligroso. Dios descubre lo que hay en nuestros corazones.
Mira, échale un vistazo primero a de Corintios 14. Ahí está hablando de las lenguas. Yo no voy a polemizar sobre las lenguas, porque no es el objetivo ahora. Pero cuando Pablo está hablando de cómo deben regularizarse, cómo deben usarse el don de lengua, los dones de lengua en la iglesia, dice al final algo muy interesante, que es donde yo quiero ir ahora, y habla del culto cristiano, cuando ellos se reunían para adorar a Dios. Capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Primera de Corintios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, es decir, aquí. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, es decir, personas ignorantes, personas que no conocen el Evangelio, o incrédulos, personas que no creen en el Evangelio, y entran a vosotros en vuestra reunión, ¿no dirán que estáis locos? Si hay un alboroto tal que cada uno está hablando una lengua distinta y nadie interpreta, nadie está traduciendo, dirán, esto es de locos, aquí no hay orden. ¿Qué están haciendo estas personas? Pero, versículo 24, si todos profetizan, es decir, si todos predican, si hay palabra de Dios, si todos profetizan y entra algún incrédulo o entra algún indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Esto también me parece, como dice la gente joven, una pasada. Me parece algo increíble. ¿Qué ocurre en el culto cristiano? En el culto cristiano puede entrar una persona incrédula, una persona que no conoce al Señor, una persona que no tiene conocimiento de la salvación. Y por medio de la predicación de la palabra, por medio de lo que sucede en la iglesia, lo oculto de su corazón queda descubierto. Y esa persona puede terminar por postrarse y adorar a Dios y decir, verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Porque nadie sino Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y ha sido revelado, ha sido traído, y ha sido juzgado, y ha sido tocado por la palabra. Y esto sucede en el culto cristiano. Había una niña que estaba escuchando la predicación en la iglesia. Y el predicador hablaba sobre los problemas que el pecado trae a la vida de la gente. Y cuando la niña estaba escuchando todo eso, se acerca a su madre y dice, mamá, ¿desde cuándo ese predicador está con nosotros viviendo en casa? ¿Lo pillas? ¿Sí? ¿Lo pillas o no? ¿Seguro? El predicador está hablando del pecado y sus consecuencias, de cómo vienen los problemas en la familia, cómo vienen los abusos en la familia, cómo vienen las contradicciones, los conflictos. Y era tan real lo que él estaba describiendo que aquella niña decía, ¿desde cuándo este hombre estaba conviviendo en casa? ¿Cómo sabe todo eso? Porque la palabra, Dios estaba descubriendo sus corazones. Eso sucede en la iglesia. Dios descubre nuestros corazones. Y a través de esa palabra de Dios que está viva, llega a la gente. Y si realmente nosotros estamos en sintonía con Dios, estamos bajo su cobertura, bajo su autoridad, bajo su gracia. Si realmente estamos buscando de Dios, y venimos aquí buscando de Dios, cuando venga un incrédulo, cuando venga alguien que no conoce a Dios, puede escuchar un cántico, puede escuchar una oración, puede escuchar una predicación. Recuerdo el caso de una señora que ya está con el Señor, porque hace tiempo que ya
su vida aquí terminó, está en el cielo. No, yo hacía un boletín para la iglesia en Valdepeñas hace un montón de años, y cada vez que sacábamos el boletín entrevistábamos a algún miembro de la iglesia para que nos contara su vida, su historia, su testimonio. Y fuimos a visitar a María. María era una señora que había tenido una vida súper difícil. En la guerra civil, su marido había muerto y se había quedado viuda con 5 hijos y sola. En una época tan dura en España, donde se pasaba hambre, donde había todo tipo de dificultades. Y sobre todo aquellos que habían peleado en el bando que no ganó, tenían más problemas todavía. Sin ninguna ayuda, a causa de su viudez, porque su marido no había peleado por los que tenían que pelear. Y aquella mujer muchas veces llegaba a su casa y no había nada para comer. Nada. 5 hijos. Llegaba a la despensa y no había nada. Un día, conociendo su necesidad, se acercó el pastor de la iglesia y algunas personas más y le llevaron comida a esa persona, porque ella tenía una vecina creyente. Y se acercaron para darle comida a María. Y ella, pues, su corazón se llenó porque ese día, por lo menos un par de días, iba a tener para dar de comer a sus 5 hijos. Dice: María, ven al culto. Ya, pero es que es otros protestantes y yo no soy de esa religión, no importa, tú ven con nosotros. Escucha, no pasa nada porque escuches una vez. No te vamos a pedir nada, tú ven con nosotros. Bueno, no sé qué hacer. Pero bueno, como habéis sido tan buenos conmigo, pues voy a ir a vuestra reunión. Y María llegó ese día al culto. Y nosotros le preguntamos: bueno, María, ¿qué fue lo que pasó allí? Cuéntanos. Bueno, pues la predicación no me enteré de nada. Vaya, hombre. ¿No te enteraste de nada? No. Bueno, pero hubo personas que te hablaron, que te ayudaron, que oraron por ti, que te explicaron el Evangelio. Pues no. No. Entonces María dice: yo entré allí, me senté y cantaron un himno. Un himno que dice: oh Señor Jesús mío, te pido que conmigo siempre estés. Que me ayudes en el camino y en la lucha fuerza des. Dice: cuando oí ese cántico cantado por la gente allí, me rendí a Dios y fui salva. Y ya nada más me acuerdo. Solo que cuando salí de allí, todo me parecía nuevo. Todo me parecía increíble. Un cambio. Porque en la iglesia está el Espíritu de Dios. Amén. Y eso es peligroso. Dios descubre el corazón y toca las vidas a través de la predicación, a través de los cánticos, a través de su presencia. ¿Sabes? Cuando yo era niño, mis padres me llevaban a la iglesia, hasta que ya fui un poco mayor y ya pasé de la iglesia. Y luego volví porque Dios se arremangó y dijo: ven para acá que te lo voy a explicar. Y obró en mí. Pero cuando yo era niño iba a la iglesia y yo pasaba de la iglesia, me parecía un aburrimiento. Yo iba obligado a ir porque mi padre no me iba a comprar un merengue. Y si no me compra el merengue, entonces mi padre me prometía que si iba a la iglesia con ellos, cada domingo, después del culto, pasamos por una pastelería y había mi pastel favorito, el merengue. Bueno, que era del Real Madrid también, pero bueno, el merengue. Y digo, bueno, pues solamente por comer ese merengue maravilloso que estaba toda la semana esperando que llegara.
pues iba a la iglesia, pero yo me daba igual. El predicador era un inglés más aburrido, más que yo todavía. Y había... entonces yo iba a mi boda, yo iba allí simplemente para esperar mi merengue después del culto. Y allí estaba yo. Pero ¿sabes? Aunque yo no era creyente, no pasaba de todo. Oía cuando se adoraba a Dios. Oía cuando se cantaban himnos a Dios. Y créeme que yo no era un creyente, pero yo sentía que allí estaba pasando algo. Notaba que allí había una presencia especial. Y a veces me conmovía. Y a veces se me erizaba el cabello, porque digo, aquí pasa algo. Aquí hay alguien. Porque la presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Amén. Porque el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Porque Él ha prometido que cuando estamos nosotros reunidos en su nombre, Él está allí en medio de nosotros. Y como eso sucede, cuando la palabra de Dios llega, cuando el Espíritu de Dios llega, los corazones son abiertos. Lo que oculto de su corazón es sacado a la luz. Dios ministra a esa persona. Dios obra a esa persona. Dios habla a esa persona. Y sucede lo increíble. Que esa persona, su corazón es descubierto y tiene que reconocer verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Amén. La meta de que nosotros tenemos como cristianos, hermanos, es reunirnos aquí de tal manera que Dios esté en medio de nosotros. Es disponer nuestros corazones para mostrar al mundo espiritual la gloria de Cristo. Para mostrar a los que vengan la gloria de Cristo. Para edificarnos mutuamente la fe. Estamos aquí para proclamar su gloria, celebrando su resurrección y su salvación. Y estamos también aquí para edificarnos mutuamente la fe, animarnos, ayudarnos. Pero también estamos aquí para proclamar a otros su gracia y su salvación. Estamos aquí para que Dios descubra nuestros corazones, para que Dios nos transforme, para que Dios revele lo que hay en nosotros y nos cambie. Estamos aquí porque Él ha prometido que Él lo va a estar, que Él va a tocarnos de una manera o de otra y que Él nos va a transformar. No estamos aquí para cumplir un mandamiento, una rutina. ¿Sabes? Como pastor, yo voy a terminar. Como pastor, muchas veces cuando hay un hermano que no se quiere congregar, tienes que ir y decirle, oye, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y más cuando veis que aquí el día se acerca. Y tú dices, voy a coger Hebreos 10:23, 10:25. Como no lo uso mucho ahora, gracias hermano. Voy a coger Hebreos 10:25 y voy a este hermano darle duro para que se mueva. Hombre, reúnete con nosotros, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, está. Y tú piensas, vale, pues esa persona, cuando tú la confrontes con ese mandamiento de no dejar de congregarse, que es un mandamiento, claro que es un mandamiento, no faltaría más, una exhortación del Señor, cuidado, no dejéis la reunión. Pero cuando tú vas con eso a un hermano que no se congrega, simplemente le das una ley. La ley que le señala a él como diciendo, eres culpable porque no te estás congregando en la iglesia. Yo ahora lo veo de otra manera. Yo le digo a ese hermano, no sabes lo que te estás perdiendo. ¿No te reúnes? No sabes lo que te estás perdiendo. Porque tú eres alguien especial para Dios. Eres parte del cuerpo, eres parte de nuestra congregación, eres parte de nuestra familia. Nosotros te echamos de menos, nosotros queremos que vengas, pero más que nada es porque te estás perdiendo el gozo, el privilegio de revelar a Dios, de ser canal de revelación del Señor. Cuando yo era pastor en Las Palmas,
venía a la iglesia un hombre que había estado en rebeldía y en pecado mucho tiempo. Dejó de estar en la iglesia y de pronto un día empezó a volver y pidió perdón y pidió volver a la iglesia. Claro que sí, puedes volver como tú quieras. Y aquel hombre empezó poco a poco a acercarse. Y un día teníamos una reunión de oración, teníamos una velada de oración. Y entonces íbamos a orar y no había límite para marcharnos. Nos reuníamos allí. Y este hermano, que estaba mal espiritualmente, empezó a venir a las reuniones de oración. Y lo que ocurrió ese día fue increíble. Ese hombre estaba tan tímido porque pensaba que la iglesia no le iban a aceptar. Él había hecho daño a la iglesia. Pensaba que no le iban a aceptar. Y él era un hombre bastante alto, un luchador de lucha canaria. Medía como 2 metros y es un cachorro, como dicen los canarios, grande. Y estaba en la reunión de oración, y entonces cuando hicimos grupos, cuando estábamos bastantes, hicimos grupos para orar. Y después, cuando ya nos estábamos ya reuniendo para cantar un cántico final, ya marcharnos a casa, ya era bastante tarde, una hermana de la iglesia, que es una mujer de Dios, se acerca, le mira a los ojos y le dice: oye, hermano, que sepas que el Señor te ha perdonado. Que sepas que nosotros nos alegramos de que estés con nosotros, que no hay nada, siéntete libre. Y ese hermano, todo lo grande que era, cayó al suelo, llorando. Por la palabra de una sencilla mujer, bajita mujer, que le hablaba: oye, hermano. En ese momento, aquella mujer estaba revelando la misericordia de Cristo, el amor de Cristo hacia ese hombre, mostrándole su perdón. Y lo que ocurre en la iglesia es que Dios nos usa para mostrar su gracia a otros, su amor a otros. Ahora sí termino. ¿No te parece a ti que hay momentos en la vida en que parece que Dios se ha olvidado de ti? ¿No te parece a ti que hay momentos en la vida en los que Dios está muy lejos de ti? Es como si estuviera ausente, como si Él se hubiera ocultado en algún sitio, como si no puedes conectar con Él. ¿No te parece que es como si Él fuera frío para contigo? Como si Él fuera indiferente hacia tu situación. ¿Te ha pasado a ti eso? A los salmistas le ha pasado un montón de veces. Yo un día me sentí así. Aunque sé que las promesas de Dios están ahí, pero yo un día me sentí así. Y me sentía a morir. Quería morir. Y oraba a Dios. Y lloraba a Dios. Y cuando estaba en lo peor de la aflicción, me sentía tan mal, me sentía tan sumamente mal. Me dice mi esposa: mira, este hermano ha venido a verte. Le digo que no quiero ver a nadie. Por favor, dile que se marche. Me encuentro muy mal, quiero estar sola, quiero orar, quiero desahogarme, quiero no sé, quiero perderme, quiero morirme. Dile que no venga nadie, que no me molesten, que no quiero ver a nadie, por favor. Pero entró ese hermano en la casa, oyó que mi esposo le decía eso y dice: me da igual lo que tú digas, voy a por él. Y entró, abrió la puerta y me vio allí. Yo estaba arrodillado allí, orando. Coge y me levanta y me abraza.
Era como si Cristo mismo lo hiciera. Era Él. Era Cristo mismo quien lo hacía, usando a ese hermano que llegó a mí. Yo me moría. Llega, me abraza fuerte y me dice: no temas, Dios está contigo. Dios se revela a través de ti. Tú eres un hijo suyo. Vamos a dejarlo, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tú, de una manera inefable e increíble, maravillosa, nos muestras que lo que está pasando en este lugar no es algo ordinario, no es una cosa de costumbre, no es una cosa de una religiosidad, no es una cosa de algo que tenemos que hacer simplemente porque estamos obedeciendo un mandato. Lo que estamos haciendo aquí, Señor, es venir a tu presencia. Tu presencia cambia todas las cosas. Tu presencia, Señor, hace que todo sea diferente. Señor, haz que podamos adorarte y que podamos revelarte y mostrarnos y mostrar tu gloria y tu gracia a través de nuestras vidas, a través de nuestras alabanzas y a través, Señor, de lo que somos como hijos tuyos. Gracias por amarnos, gracias por cuidar de nosotros, gracias porque somos tan importantes para ti, porque tú no puedes vivir sin nosotros. Por eso nos salvaste, por eso nos llamaste, Señor, porque tú sientes una gran pasión por nosotros que no somos nada, y tienes un gran amor para esta iglesia, Señor, un gran amor por esta congregación de la cual estamos nosotros. Tú amas apasionadamente a esta humilde congregación y te vienes aquí a reunir con nosotros para abrazarnos, para tocarnos, para llenarnos, para cambiarnos y para usarnos para mostrar a los principados y a las potestades que tú eres el Rey aquí, que no hay nadie ni nada que esté por encima de tu soberanía y de tu majestad, que tú eres supremo en nosotros y que por lo tanto, Señor, queremos darte a ti el lugar que te corresponde. Y si hay en nosotros, en nuestras vidas, ídolos, tradiciones, costumbres, si hay en nosotros, Señor, cosas que parezcan estar por encima de ti, las rechazamos en el nombre de Cristo. Aborrecemos todo camino que no te exalte a ti, Señor. Y queremos que tú seas tan sumamente glorioso en nuestra congregación, Señor. Que tu gloria se manifieste de tal manera en nuestras vidas y en esta congregación, que cuando vengamos a venir a darte culto aquí estemos expectantes diciendo: ¿qué va a hacer Dios hoy? ¿Cómo Él nos va a transformar? Y cómo va a cambiar el corazón de piedra en uno nuevo de carne, que te ame y te siga. Señor, solo tú nos importas, solo tú eres supremo, y si no te tenemos a ti, no hacemos nada en esta vida. Señor, gracias por estar con nosotros hoy. Aplica tu palabra en nuestras vidas. Llévanos a la adoración, llévanos a la cruz del Calvario, llévanos a Cristo, muéstranos su gloria. Espíritu de Dios, revélate a nosotros, revela la majestad y la dulzura de Cristo Jesús. Que nos enamoremos de Él, que le demos la gloria a Él, que le proclamemos a Él, que le adoremos a Él, para que Él y solo Él tenga la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos, y que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén.